¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, hijos. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, maestro. ¿Me escuchan claro y fuerte? Sí, maestro. Muy bien. Si no me equivoco, vamos a comenzar una vez. En la clase pasada estuvimos viendo básicamente a los tres primeros autores. Vimos lo que es a Fénix, vimos a Hilda y vimos a José Arnaz. ¿Ahí me quedé? Sí, maestro. Comenzamos entonces. Recapitulando la clase pasada, recordemos que la definición de currículum o currículum básicamente es un plan de estudios que dirige un proyecto de carrera o un proyecto de vida, que es la definición de currículum. Y que currículum viene de currere, que significa carrera o carrera de vida. De ahí partimos con la necesidad de empezar a visualizar a los primeros autores, que son Felix Fénix, 1968, que hablaba acerca de que el plan de estudios o currículum o diseño curricular pues es considerar los contenidos y materias, establece las enseñanzas o procedimientos de metodología de enseñanza a través de un orden cronológico. Voy a desactivar sus micrófonos. Si alguien necesita hablar, simplemente los activa. A través de un orden cronológico. Posteriormente vimos al siguiente autor, que fue Hilda Taba, que habla acerca de que el currículum pues es aquel documento que contiene finalidades u objetivos, selección y organización de contenidos, las normas de enseñanza y aprendizaje y los programas de evaluación. Es decir, aquel que dirige de alguna manera, pues conductista, de tal manera que se forme un programa eficiente para formar de manera efectiva recursos humanos. Posteriormente hablamos acerca de José Arnaz, que él ve que el plan de estudios pues es aquel que contiene los objetivos curriculares a alcanzar y a lograr, establecidos a través de un plan de estudios, es decir, a través de una secuenciación, ordenamiento, metodología, criterios, contenidos, asignaturas, horas, etcétera, que están establecidos. Todas estas están divididas a través de cartas descriptivas, las cuales tenían, pues, de manera muy general, lo que es el programa de estudio de cada una de las asignaturas. El objetivo específico, el objetivo intermedio, criterios de evaluación, estrategias de enseñanza, perfil docente, horas presenciales, horas no presenciales, contenidos temáticos, temas, subtemas, etcétera. ¿Ok? Y de allá partir con un proceso de evaluación que haga, pues, certificar a las personas que pasan a través de un programa de estudios. Ya para continuar, empezamos con Johnson. Johnson establece que existen 4 elementos esenciales del currículum. Primero son las experiencias de aprendizaje. El segundo son el aprendizaje terminal. El tercero es los resultados de aprendizaje y el cuarto los fines educativos. Cuando hablamos de experiencias de aprendizaje, estamos hablando en relación de la primera imagen. Nos establece en Johnson la parte humanista. De hecho, es un teórico que maneja mucho la parte humanista del currículum. A diferencia de Arnaz, a diferencia de Taba, a diferencia de los primeros autores que vimos, Johnson, ellos son más conductistas. De alguna manera se empieza a involucrar el humanismo al permitir crear ambientes de aprendizaje. Estos ambientes están dirigidos obviamente por el profesor, el docente.
El docente es quien va a crear todas estas, el docente es aquel que va a crear este ambiente. ¿Cómo? Pues a través de las estrategias, a través de los ejercicios, a través de las dinámicas, a través de los criterios de evaluación, a través de el contacto con los estudiantes, a través de el diseño de instrumentos de evaluación, a través de la selección de bibliografía, de todos los elementos que hace que, pues aquí de hecho faltaría el docente como figura como tal, el cual debe estar presente en el desarrollo del estudiante. ¿Y por qué es humanista? Porque se encarga de fomentar el desarrollo integral del alumno. Eso es lo que permite o lo que establece o desarrolla esta parte, la parte de perdón, un momentito, la parte humanista, la parte del desarrollo integral. De alguna manera el desarrollo integral le permite al alumno acrecentar el conocimiento. ¿Cómo? Pues estando en interacción con el objeto de estudio o el objeto en sí, el cual hablamos básicamente de un conocimiento, hablamos de un medio, hablamos de una herramienta, hablamos de un ejercicio, una dinámica. Y de alguna manera también hablamos de que no solo considera la parte de desarrollo humano, sino también la parte de socialización, ¿ok? No solo la parte cognitiva, perdón, sino también la parte de socialización. Al emplear estrategias que permitan ser complementarias en la búsqueda del desarrollo integral del estudiante. Posteriormente, al generar estos ambientes de aprendizaje, se denomina como aprendizaje terminal. El aprendizaje terminal, pues básicamente es el aprendizaje significativo que queda en el estudiante, como lo muestra la imagen de acá. Es el aprendizaje que va a quedar impregnado, grabado en la memoria cognitiva de nuestro alumno. Y cuando hablamos del contenido, estamos básicamente hablando acerca de los diferentes saberes, a saber conocer, saber hacer, saber ser, y estos van a formar de manera integral al estudiante. Es decir, que el alumno pueda tener ese cimiento o esa base fundamental para el siguiente punto, que es el resultado de aprendizaje, a lo que denominamos como la réplica del conocimiento, que para eso sirven los programas de estudios. Que de alguna manera Johnson nos establece que el currículum genera experiencias genera experiencias para crear aprendizajes terminales, es decir, saberes, y que los estudiantes puedan replicar esos conocimientos o esas competencias desarrolladas a través del programa de estudios con un fin educativo, que básicamente es formar un recurso humano competente que pueda cambiar no solo lo personal o lo individual. En realidad es lo primero que impacta, el crecimiento individual. Pero las acciones de este individuo va a tener un impacto global o social. Y de ahí nos establece este personaje que de alguna manera en los currículums tienen esta formación o esta directriz humanista. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Puedo continuar? Muy bien. No me quedó en claro los fines educativos. Los fines educativos es formar un recurso humano. Okay. Ven lo que es el birrete. El birrete es el sombrerito cuando ustedes ingresan. El birrete es el sombrerito que utilizan y la toga es el uniforme oscuro con un pequeño lazo
que simboliza el color de la universidad. Se habla acerca de un recurso humano, formar un recurso humano que sea competente. Por ejemplo, si hablamos de educación básica, que un recurso humano competente de preescolar sepa pues los números, sumar, restar, bueno, creo que hasta sumar llegan si no me equivoco, que sepan, que tengan los conocimientos básicos para lograr el éxito en educación primaria. Cuando salga de primaria, la idea es que sea competente para poder lograr su éxito en la secundaria. Y lo mismo, cuando salga de secundaria, que tenga la competitividad o el desarrollo de competencias para poder ingresar exitosamente a un nivel bachillerato. ¿Ya me doy a entender, Paulina? Sí, maestro, En el gracias. caso de educación superior, por ejemplo, es formar un buen licenciado en educación, un buen ingeniero mecánico, un buen odontólogo, un buen médico, etcétera. O más que buen, un competente en educación superior. ¿Estamos? Muy bien. Continuamos. ¿Alguien tiene alguna duda más antes que continúe? ¿Nadie? ¿Seguros? Muy bien. En cuanto a Arredondo nos habla acerca de que el currículum tiene su origen en el contexto, es su origen. ¿Por qué tiene su origen en el contexto? Porque básicamente este nos da un diagnóstico. ¿Un diagnóstico de qué? De las necesidades de mi entorno social. Por lo tanto, el currículum que se forme debe estar para satisfacer a la población que forma mi contexto. Cada uno de estos individuos van a tener una necesidad. Depende de una institución educativa satisfacer esa necesidad formativa. En el caso, por ejemplo, hoy en día ven escuelas que ya cerraron porque no hay mucha población académica dentro de la sociedad, o la sociedad ya ha superado por grande, por personas de edad avanzada que ya no necesitan un nivel académico, y por eso cierran las escuelas. No sé si lo han visto. Y hay otros lugares en donde no hay escuelas, como por ejemplo en su momento Cauquel, donde cuando empezó a crearse este faccionamiento no existían escuelas cerca. Las únicas escuelas cercanas eran las del pueblo Cauquel, y ya posteriormente aprovecharon para crear escuelas preescolares, primarias, secundarias, ya hasta bachillerato dentro de la ciudad Cauquel. No sé si ese quedó entendido con esta referencia. ¿Sí me di a entender? Un ejemplo a nivel de licenciatura podría ser nuestra escuela. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué tan ideal, si ustedes fueran director de una escuela, qué tanto ideal podría ser abrir una licenciatura en ingeniería petrolera en Mérida, como la que tiene la escuela? ¿Qué tan eficiente sería? Sería muy mala porque acá en Mérida no tenemos pozos petroleros para comenzar. Exactamente, no hay campo laboral, Kevin. Por lo tanto, ahí es cuando empiezan los programas educativos. Inviertes en aulas, inviertes en infraestructura, inviertes en servicios, inviertes en maestros, pero el único problema es que no se abre la licenciatura porque no tienes demanda. En educación superior así se ve el desarrollo de un currículum. Si hay una necesidad, abro un programa de estudios. Si no lo hay, pues no lo abro, porque pues solo estoy gastando recursos innecesariamente. ¿Me doy a entender? Fines y objetivos educativos. Pues básicamente, como lo menciona aquí la imagen, es formar un recurso humano competente, como lo mencioné hace un momento. Un recurso humano. Este recurso humano va a tener el desarrollo de competencias específicas sí, una serie de competencias específicas que cuando ustedes salgan, por ejemplo, ustedes cuando pasen a tercer año y terminen su programa de estudios, que ustedes hayan desarrollado la competitividad de poder hacer acciones concretas en su área. En el caso de educación básica, lo vuelvo a decir, es que un niño de preescolar tenga todas las competencias para poder entrar exitosamente primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año y sexto año.
cuando termine primaria, que un niño tenga las competencias necesarias, o un adolescente, mejor dicho, las competencias necesarias para poder ingresar a secundaria. Si me doy a entender hasta aquí, es como el punto anterior. Medios y procedimientos. Como la imagen lo muestra, hablamos acerca de, por ejemplo, los recursos, los materiales, hablamos también de la parte humana, hablamos aparte de las estrategias, criterios, hablamos también de los recursos bibliográficos, hablamos acerca de los contenidos temáticos, hablamos acerca de la infraestructura, hablamos acerca de todos los medios y procedimientos que me tienen de la tecnología, que tienen que invertirse en la educación, que tienen que enfocarse al desarrollo de el estudiante que está en el nivel, el programa educativo establecido. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda? No me quedó claro ese punto. Echeverría. No me quedó muy claro el punto 3. ¿No quedó claro? ¿No quedó claro? No, no me quedó claro. Los medios y procedimientos hablan acerca de todo lo que se emplea, todo lo que se emplea en un programa de estudios, todo lo que tienes que considerar para poder ponerlo en marcha, infraestructura, bibliografía, las estrategias, los criterios, los recursos humanos, los medios, herramientas, técnicas. ¿Sí me doy a entender ahora? Por ejemplo, en preescolar, en primer año de primaria, de preescolar, ¿por qué creen que los de preescolar piden tantos materiales en preescolar? A diferencia de primero de primaria, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Porque en preescolar desarrollan habilidades. Y esas habilidades, ¿sí? Te escucho, Góngora. Sí, más que contenidos. Son habilidades físicas, lo que se les pide a los niños. Y esos materiales, todos esos recursos que les piden los maestros, de hecho lo emplean. A veces se pasan de gandallas algunos y sobre y se lo llevan, pero eso nunca lo deben hacer, de verdad. Créanme que lo he visto y lo he observado muchas veces. Eso ya es antiético, es antiprofesional, pues quedarse con los materiales de los niños. Eso ya es una burla, no, nunca lo hagan, de verdad, no sean ese tipo de maestros. Pero bueno, regresando a lo que nos compete. Así es, en cambio en educación preescolar, pues los materiales ya, pero en primaria los materiales pedagógicos ya los tienen, que son muy básicos, libretas, bolígrafos, el maestro con sus técnicas pues monótonas, la explicación, la ejemplificación, la elaboración de actividades, etcétera. ¿Ok? ¿Qué emplean? Por lo tanto, el currículum debe seleccionar bien sus recursos humanos. Cuando hablamos de recursos humanos, estamos hablando de los docentes, estamos hablando de los directivos, estamos hablando de los alumnos, estamos hablando de los supervisores académicos, estamos hablando de los departamentos o áreas de una institución educativa. ¿Sí me doy a entender? Cuando hablamos de materiales, hablamos de todo aquello que sea físico. Pues un aula, un baño, una sala de cómputo, una biblioteca, el escritorio, el mesabanco, la silla del profesor, los archiveros, los libros, la pizarra, los plumones, el cañón, etc. Cuando hablamos de informativos, hablamos pues básicamente de lo que sirve para formar el conocimiento, que en este caso puede ser, por ejemplo, una conexión a internet, una biblioteca equipada con, pues obviamente, la bibliografía correspondiente. Hablamos de los libros didácticos que nos entrega la Secretaría de Educación Pública o que en ocasiones las escuelas particulares adquieren a través de, ¿cómo se llaman estas empresas? Editoriales específicas, etcétera. ¿Alguna duda?
Financieros, estamos hablando del dinero, recurso monetario. Estamos hablando que para poder poner en marcha un programa de estudio necesitamos dinero. Por ejemplo, todas las escuelas que abren primero necesitan un soporte financiero para poder abrir una infraestructura, estacionamientos, baños, aulas, ventiladores, pagar su luz, pagar su agua, comprar las sillas, comprar el pizarrón, comprar los cañones, pagar a los maestros, a los administrativos, a los directivos, todas estas cuestiones financieras de un programa de estudios. Los elementos temporales son aquellos de que todo cambia, es decir, todo elemento que se transforma, se innova, se modifica o se elimina completamente. Como por ejemplo pueden ser las estrategias. Las estrategias son cambiantes. Cada maestro tiene en alguna escuela su propia libertad de praxis académica. Hay otras escuelas que, si no me equivoco, más que no me equivoco, hay escuelas en donde simplemente les entregan un programa de estudios que tienen que seguir de la A a la Z, es decir, al pie de la letra. Entonces, todo depende de instituciones académicas donde ustedes trabajen. Hay instituciones que tienen libertad para poder decidir y hay otras que simplemente son muy estrictas para poder cambiar algún elemento curricular. ¿Me doy a entender? Y pues las profesionales, hablamos de la formación académica que debe tener las personas. Esta formación, este nivel pedagógico, algo que se llama como, por ejemplo, perfil docente, perfil de un supervisor, perfil de un directivo, perfil de un administrativo. Por ejemplo, en un perfil docente se puede pedir, por ejemplo, licenciatura en educación, licenciatura en biología, licenciatura en matemáticas, que tenga una especialidad en enseñanza de las matemáticas, una enseñanza, que tenga una especialidad en estrategias, que tenga un diplomado en algo, que tenga cierta cantidad de experiencia en años, 1 año, 2 años, 3 años, que tenga conocimientos básicos sobre diferentes temáticas, sobre cálculos, sobre no sé, biología, anatomía, sobre lenguas, sobre historia general, etcétera. ¿Sí me doy a entender? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. ¿Puedo continuar? Maestro, perdón, yo tengo una duda Dígame. del anterior. Lo que pasa es que estuve analizando, no me quedó muy claro lo de fines educativos y objetivos. Yo empecé a hablar sobre que de secundaria y la primaria, pero no lo entendí muy bien. Se trata de desarrollar las competencias genéricas y las competencias disciplinares de cada nivel educativo. En el caso de preescolar, que tú seas capaz como profesor de desarrollar las competencias genéricas y disciplinares de primer año, de segundo año. Que si, por ejemplo, si tú eres maestro de primer año, Alan, tú te dedicas a formar esas competencias. Si alguien más, como por ejemplo Alicia, es maestra de segundo año, ella solo se dedica a formar las competencias de segundo año. Y si, por ejemplo, Fernando es maestro de tercer año de preescolar, que Fernando se dedique nada más a completar las competencias de tercer año de preescolar. En el caso de educación superior, ya no solo hablamos de de competencias genéricas y disciplinares, también hay algo que se llaman competencias profesionales. En el caso, por ejemplo, de las habilidades necesarias para realizar una labor o un trabajo. A eso se llaman competencias profesionales. Gracias, maestro. Muy bien. Continuamos. Glassman y Barrola. Glassman y Barrola hablan acerca del que el currículum debe ser. Aquí habla mucho acerca del constructivismo. Ustedes ya vieron las teorías del aprendizaje. Ellos son muy bien constructivistas, el constructivismo. Habla acerca del andamiaje, habla acerca de la facilitación, la guía, la observación, el registro, darle valor a la formación, no solo a la evaluación final, entre otras cuestiones. Entonces, es muy importante que de alguna manera podamos nosotros comprender y entender de que ellas lo ven así. Son 2 damas y 2 mujeres muy importantes en el desarrollo curricular.
En primer lugar, lo ven como aprendizajes operacionalizados. ¿Qué es un currículum operacionalizado? Vamos a ponerle el ejemplo de la imagen que está acá. Imaginemos que el currículum es la televisión, porque las televisiones, hay muchos tipos de currículum, así como hay muchos tipos de televisión, que LED, que de plasma, que hoy todavía siguen existiendo teles así como la que está en la imagen de bulbos, entre otras cuestiones. Entonces, imaginemos que el currículum es la tele. Lo que es la acción, las imágenes que aparecen en la tele vendría siendo todo lo que el currículum plantea. O sea, cada escena, cada movimiento, cada gesticulación que realiza la televisión viene siendo lo que el currículum te dice que vas a hacer. Y finalmente, ¿a quién le afecta todo ese currículum? Al estudiante, que aquí básicamente es el niño. El niño vendría siendo el estudiante quien replica, quien ejemplifica, quien se contextualiza con lo que el docente está realizando o se va a realizar. Me doy a entender con el pequeño ejemplo. Operacionalizado también podría entenderse como aquel currículum que establece de manera coherente, lógica y secuenciada todo un proceso de enseñanza que se va siendo medible a través de observaciones, registros, a través de la parte cuantitativa, cualitativa, combina las dos cosas, pero le da más valor a lo cualitativo, a lo que realmente es capaz de hacer el ser humano. Aquí está la parte del saber hacer, por eso se llama operacionalizado. Le da valor a que tú te adquieras la capacidad de poder hacer directamente lo que el currículum te está diciendo. Por ejemplo, si una competencia es que el estudiante de licenciatura en educación será capaz de diseñar programas de estudios a través de una argumentación justificada. Eso significa que tienen que tener la habilidad o la destreza para hacer programas de estudios y diseñarlos desde cero. ¿Me doy a entender? Sí. Si en educación básica dice una competencia, por ejemplo, que el niño cuando salga de segundo año de primaria sepa dividir fracciones de hasta 5 dígitos, cuando pasa tercero, el maestro de segundo ya le debió enseñar cómo hacer operaciones de 5 dígitos. ¿Me doy a entender? Maestro, una pregunta. Perdón. Sí. Una pregunta, por ejemplo, si, ¿cómo se dice, no? Es operacionalizado, ¿no? Que se haga, pero si en un momento dado el alumno, no sé, dice que sume, pero no logra sumar, ¿es problema del currículo por no presentar un aprendizaje factible, vamos a llamar así, o del maestro o del alumno por no cumplirlo? O sea, aquí, o sea, Te lo voy por así de fácil. ¿Quién crea el ambiente de aprendizaje? El maestro. ¿De quién es culpa entonces? Del maestro. La verdad es que les voy a ser sincero. Yo siempre he pensado de que aquel maestro que no es capaz de operacionalizar su enseñanza es culpa del profesor. Nada más que, ojo, no es un 100%. ¿Por qué? Hay que entender que hay otras limitantes y otras barreras que nos impiden en muchas ocasiones desarrollar esa competencia. Sin embargo, si tú ya te diste cuenta como profesor que alguien o algún estudiante está atrasado, ahí está donde entra la flexibilidad, ahí es donde entra el currículum real, acuérdense. Ahí es donde entra el currículum real y tiene que haber la flexibilidad del docente de tomar decisiones para que el estudiante atrasado avance a la par o casi a la par que otros estudiantes. Okay. Y lo mismo sucede con los alumnos sobresalientes. Si el alumno sobresaliente ya está fastidiado y aburrido, tú le tienes que dar un reto. No se trata de darle más problemas porque lo vas a sobrecargar. Y a mí me gusta mucho cuando llegan a prepa estudiantes de que ya lo terminé, ya lo hice. O sea, ya pasó 5 minutos y ya terminó la actividad. ¿Y qué hace el muchacho? Pues no. Ahora, enséñale a los otros compañeros con dificultad cómo lo hiciste. O sea, que se integre socialmente para poder avanzar a la par.
Ah, pues fíjate, Manuelito, que yo hice esto, esto y esto. Y van a ver que es muy interesante esta cuestión. Hay alumnos que de plano, que son sobresalientes, que de plano son muy cerrados, pero de ustedes depende también la parte del currículum no oculto, la parte de desarrollar lo que no está en un programa de estudios. ¿Me doy a entender? Claro. Sí, gracias, maestro. ¿Cómo está agrupado eso? Si se termina la videollamada, comienzo de nuevo. Agrupaciones a través de unidades temáticas. Habrán visto que, por ejemplo, en los programas de estudios vienen, por ejemplo, unidades temáticas o programas de, sí, por ejemplo, de aprendizajes claves, lenguas o lengua materna, conocimiento de matemáticas, ambiente y naturaleza, no sé, historia general, etcétera. Estoy casi inventando algunos temas. Entonces, cada unidad temática tiene una coherencia. Y aquí que hablamos de algo muy importante también, la parte de la transversalidad, gracias, es que ya me cansé. Transversalidad. La transversalidad habla acerca de que, por ejemplo, si yo estoy viendo un tema de educación, no sé, por ejemplo, matemáticas, eso no significa que no se relacione con español. Por ejemplo, un ejemplo donde se relacionen matemáticas con español, cuando se escriben los dígitos. Ahí estamos viendo la transversalidad. Estamos desarrollando matemáticas, pero al mismo tiempo estamos relacionando el lenguaje escrito. ¿Me doy a entender? Sí. Y hay algo que se llama verticalidad también. Hay dos formas de establecer en un diseño curricular, la transversalidad y la verticalidad, que habla acerca de la secuenciación. Este último habla acerca de la secuenciación, del ordenamiento, de la coherencia, de la lógica que debe de existir. Y también habla mucho de que, por ejemplo, un proyecto de un área puede evaluar hasta a veces 1, 2, 3 materias al mismo tiempo. No sé si les ha pasado, de hecho creo que en su licenciatura nunca les ha pasado. Pero, por ejemplo, hay materias en donde, por ejemplo, un proyecto de matemáticas se puede relacionar con organización de la información, por ejemplo, en bachillerato de Wadi. ¿Cómo? Pues con un proyecto donde se tengan que escribir, redactar. El maestro va a calificar la parte de matemáticas y yo calificaré la parte de redacción. A eso se llama también verticalidad. ¿Ok? Sí quedó entendido la parte de competencias o de agrupaciones, que básicamente es la imagen que está acá. Todo eso a través de actividades de enseñanza y aprendizaje, que como lo vemos en la imagen, que sea un proceso de guía, de facilitación, de ayuda mutua, de socialización, donde el profesor sea un guía, donde el profesor sea el ejemplificador, el modelador de la conducta del estudiante para poder llevar a cabo un currículum de este tipo. Y donde exista una evaluación adecuada a los procesos que ya se realizó. Hablábamos que debe haber una coherencia. Si yo escojo una estrategia donde el alumno aprendió a través de esa estrategia, cuando yo evalúe, de alguna manera tengo que establecerlo de esa manera. O tengo que crear un instrumento que evalúe coherentemente mi enseñanza y el aprendizaje del estudiante. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Beachcamp maneja a través de lo que se conoce como instruccional. La palabra instruccional hace lo relativo a la enseñanza. Se enfoca mucho al proceso de la enseñanza. Por lo tanto, la parte instruccional es lo relativo al proceso de enseñanza. Para ello establece diferentes fases. La fase de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. La parte de análisis hace referencia al qué, a quién y qué recursos voy a implementar. Como hace un momento lo dije, a la parte diagnóstica. Hace un diagnóstico de necesidades. Para poder crear un currículum tengo que hacer un diagnóstico de necesidades. Ese diagnóstico de necesidades me va a entablar las necesidades inmediatas de mi contexto. Por lo tanto, de esa manera lo voy a crear. También hablamos de que una vez que ya tengo ese diagnóstico, es ya recuperar la información de mi contexto,
Ahora me voy al diseño, voy a hacer un borrador. Básicamente voy a diseñar un borrador acerca de mi programa de estudios, ¿ok? Y ese borrador me va a servir a mí para que cuando yo pase a la fase de diseño, voy a elaborar lo que son, pues, el marco teórico, la justificación, los créditos, los objetivos, el perfil de egreso, el perfil de ingreso, la malla curricular, entre otras cuestiones, toda la parte teórica de mi programa de estudio, al igual que las cartas descriptivas. En la fase de implementación, pues básicamente me voy a dedicar a la parte de instrucción, que básicamente aquí sí ya habla específicamente de las cartas descriptivas. Las cartas descriptivas son aquellas donde se encuentran los contenidos, los tiempos, las estrategias, los recursos, el perfil de egreso, el objetivo específico, las horas dedicadas a cada uno de los temas. Y finalmente tenemos lo que es el proceso de evaluación, que eso ya no formaría parte de la parte de diseño. Eso ya sería como la última parte. Después que lo implemento, viene la parte, por ejemplo, de ver si está cumpliendo los objetivos establecidos. ¿Cómo? No sé si alguna vez estudiaron en una escuela ustedes en donde les hacían preguntas sobre la forma de enseñar de su maestro. Como les una encuesta. ¿Nunca se las hicieron? Sí, maestro. Sí, maestro. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se hace, se levanta de esta escuela, pero se levanta esta encuesta para poder crear, para verificar si se está cumpliendo. Es decir, si mi programa, si mi plan de estudios en verdad se está cumpliendo cada uno de los elementos que establecí en él. ¿Me di a entender? Sí. Perdón que no nos deje hablar, pero necesito terminar ya este tema. ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien, continuamos. Plasman y Figueroa a Díaz Barriga. Aquí está mal, no es él, es Eñe. Acuña. Acuña y colaboradores agarran lo mejor de todos los autores anteriores. No sé si se dieron cuenta cuando hicieron su mapa. Que muchas palabras se vuelven a repetir como contenidos, objetivos, evaluación, recursos, planes, metodologías, instrucción, recursos financieros, necesidades, contexto. Muchas de esas palabras ya las mencionamos en los autores anteriores. Y estos autores agarran todas las teorías anteriores, de hecho son mexicanos para ser específico, y en México empieza una transformación curricular. Más o menos allá por el gobierno de Ernesto Cedillo Ponce de León y con su antecesor Ernesto, ¿cómo se llama? Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto. Durante esos sexenios vamos a ver que el currículum en México, los programas de estudios se van cambiando, se van evolucionando. De hecho, ni siquiera les da tiempo a los maestros mexicanos comprender un programa y se cambia a otro modelo al siguiente sexenio. No les da tiempo de entender el programa y se vuelve a cambiar el programa. En realidad no es porque no lo entiendan o porque no sea posible comprenderlo. Ya se va a terminar la sesión. La inicio en un momentito. ¿Vale? La voy a terminar para iniciar la otra. Sí, Sí, profe. maestro.